Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. El Sinsangu habló por primera vez antes de su audiencia de divorcio. Todavía amo a Bararduk, pero ya no podemos seguir juntos. En una mañana que parecía ser una más en la ciudad de Estambul, los medios turcos se agolparon frente al juzgado de familia número 7. Pues se sabía que una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo enfrentaría una jornada decisiva. La actriz El Sinsangu, conocida por su encanto natural y su talento en la pantalla, llegó al tribunal con paso firme, pero con el rostro visiblemente afectado. A su lado, su abogada personal, mientras decenas de periodistas y fanáticos se agrupaban para captar sus primeras palabras. Merhaba, chicos, sé que tienen muchas preguntas, comenzó diciendo con una voz calmada pero llena de emoción. No es fácil estar aquí hoy. Bar y yo compartimos años hermosos. Lo quise mucho, lo sigo queriendo, pero a veces el amor no es suficiente. Las cámaras no dejaban de grabar ni un segundo, y las preguntas llovían como una tormenta de verano. ¿Qué pasó entre ellos? ¿Hubo una traición? ¿Qué llevó al fin de esta historia que parecía sacada de un cuento moderno? No hubo una tercera persona, no hubo escándalos, aclaró Elsin, buscando desmentir los rumores que circulaban en redes desde hace semanas. Simplemente llegamos a un punto donde no podíamos hacernos felices el uno al otro sin perdernos a nosotros mismos. Esta declaración bastó para que la noticia explotara en todos los canales de televisión y sitios de farándula. En cuestión de minutos, el nombre de El Sinsangu era tendencia en Twitter y otras plataformas. Pero no fue solo su sinceridad lo que llamó la atención, sino también la madurez emocional con la que enfrentaba una situación tan dolorosa. Una reportera logró hacer una pregunta directa: ¿se arrepiente de haber estado con él? Elsin sonrió con nostalgia y respondió: jamás. Bar fue una de las personas más importantes de mi vida. Me enseñó mucho, me hizo reír, me apoyó cuando más lo necesitaba. Pero el amor también significa saber cuándo soltar. Mientras hablaba, algunos fanáticos no podían contener las lágrimas. Era evidente que esta historia de separación tocaba fibras muy sensibles. Después de todo, la pareja había protagonizado no solo historias de amor en la ficción, sino también momentos auténticos que muchas mujeres habían admirado y tomado como ejemplo. Un dato que también generó sorpresa fue la respuesta de Elsin a la pregunta sobre si aún mantenían contacto. Sí, hablamos. No estamos peleados. No queremos hacernos daño. Es por eso que decidimos separarnos antes de llegar a un punto sin retorno. Al salir del juzgado, Elsin fue escoltada por su equipo de seguridad, pero se tomó un momento para volver la vista atrás. Una última mirada al edificio que, simbólicamente, marcaba el final de una etapa importante de su vida. La prensa seguía agolpada, y mientras los flashes no cesaban, sus palabras aún resonaban en la mente de quienes habían presenciado la escena. Días después, la entrevista completa fue transmitida en horario estelar. La reacción del público fue intensa, mensajes de apoyo, cartas abiertas y miles de publicaciones inundaron las redes sociales. Admiradores de todas partes del mundo destacaban su valentía y honestidad. En un programa de análisis de celebridades, una psicóloga invitada comentó: lo que Elsin ha hecho no es solo una declaración de ruptura, es una muestra de inteligencia emocional. Muchas personas permanecen en relaciones disfuncionales por miedo, pero ella ha demostrado que el amor propio también requiere coraje. Poco a poco, nuevos detalles comenzaron a salir a la luz. Aunque no había escándalos involucrados, algunas fuentes cercanas a la pareja revelaron que las diferencias personales y los compromisos profesionales habían generado una distancia insalvable. Ambos están en momentos distintos de su vida, señaló un productor con el que ambos habían trabajado en el pasado. A veces eso basta para que el amor no sobreviva. En paralelo, la reacción de Bararduk también fue esperada con gran expectación. No fue sino hasta una semana después que decidió romper el silencio. En una publicación breve en su cuenta oficial, escribió: el amor no siempre tiene forma de final feliz. Pero cada instante que viví con Elsin fue genuino y valioso. Le deseo paz, éxito y amor en cada paso que dé. Siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Este gesto, lejos de avivar rumores, reforzó la imagen de respeto y cariño mutuo que ambos habían cultivado durante años. Los seguidores, aunque tristes, elogiaron la forma en que la pareja había gestionado el final de su historia.
En una entrevista posterior, Elsin fue consultada sobre cómo afrontaba esta nueva etapa. Estoy aprendiendo a estar sola sin sentirme sola, dijo con una sonrisa leve. Me he volcado en mi trabajo, en mis amigos, en mis pasiones olvidadas. También he retomado la escritura, algo que siempre me hizo bien. Las imágenes de ella asistiendo a clases de piano, paseando con su perro por las calles de Xiangir o tomando café con amigas en pequeñas terrazas del Bósforo comenzaron a circular. Cada aparición pública se volvía una declaración silenciosa de resiliencia. Estaba reconstruyéndose, paso a paso, lejos del ruido mediático. Pese a los titulares y las teorías, ella optó por no caer en el juego del espectáculo. No aceptó entrevistas sensacionalistas, no habló mal de su expareja, no dramatizó su proceso. No quiero que nuestra historia se convierta en contenido para alimentar el morbo. Fue real, fue nuestra, y ahora es pasado. Con el paso de las semanas, empezó a surgir un movimiento en redes bajo el hashtag #Amar también es soltar, inspirado por sus palabras. Mujeres de distintas edades compartían sus propias historias de rupturas sanas, decisiones difíciles y renacimientos personales. El testimonio de Elsin había generado algo más profundo que una simple noticia de farándula, se había convertido en un espejo para muchas. Una reconocida revista de estilo y cultura le dedicó una portada con el título, La nueva etapa de Elsin, fuerte, libre y luminosa. En ella, vestida con colores neutros y expresión serena, la actriz posaba sin artificios. En el artículo interior, hablaba sobre la importancia de sanar, de priorizar la salud mental y de aprender a no romantizar el sufrimiento. El cine y la televisión nos han hecho creer que el amor todo lo puede. Pero en la vida real, a veces lo más valiente es decir adiós. Su nueva película, que coincidía con este giro personal, trataba precisamente de una mujer que, tras una ruptura, emprendía un viaje por el interior de Turquía para reencontrarse consigo misma. Las coincidencias no pasaron desapercibidas para nadie. Y aunque ella aclaró que no era autobiográfica, admitió que ciertos diálogos habían nacido de emociones muy auténticas. En el estreno, cuando los periodistas le preguntaron si estaba abierta al amor de nuevo, respondió, estoy abierta a la vida. Si el amor viene, que venga limpio, libre y sin cadenas. El público aplaudió. No solo por su actuación, sino por la transformación que había compartido con honestidad. En una industria donde muchas veces se privilegia la imagen por encima de la verdad, Elsin había elegido mostrarse humana, vulnerable y entera. Un mes más tarde, subió una foto a Instagram. Era un atardecer sobre el mar, con la frase: a veces el final es solo el principio disfrazado. La publicación superó el 1.000.000 de likes en menos de 24 horas. Y no era para menos, esa frase, como toda su historia reciente, hablaba de segundas oportunidades. No en el amor romántico necesariamente, sino en uno más profundo, el amor propio. Queridas seguidoras, si esta historia les ha tocado el corazón, no olviden dejar su comentario abajo. ¿Qué piensan de la valentía de Elsin Sangwa al hablar con el corazón en la mano? ¿Han vivido una historia similar? Las leo en los comentarios. Y recuerden, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Hasta pronto.